Bueno, vamos a empezar. Eh, el contenido de esta segunda unidad es un poco extenso. En esta sesión quisiera eh, detenerme en revisar algunos aspectos en específico. Vamos a iniciar revisando un poco lo referente a Estado y a cada uno de los componentes que lo conforman. Déjenme ver. Es que siguen entrando y como entran, como que se traba un poco la computadora cuando entran un poquito tarde. Bueno, vamos a continuar. Les decía que vamos a ver el estado y algunos elementos que lo conforman. En la sesión anterior vimos cómo la humanidad ha pasado por diferentes estructuras o modelos económicos. Hicimos un breve recorrido sobre esos modelos económicos y a partir de ello sabemos que actualmente estamos en un modelo económico capitalista. El capitalismo es el modelo económico imperante en nuestra sociedad, aunque existieron intentos en otros países de establecer una alternativa a este modelo. La verdad es que no han sido del todo prósperos, a excepción de China, que tiene un modelo mixto, que si bien es cierto que maneja una parte de socialismo, pero también maneja otra parte de capitalismo. A partir de esto, el Estado en el que estamos actualmente va a tener que cumplir una función respecto al capitalismo. Se va a enfocar principalmente en proteger la propiedad privada. Básicamente va a ser un policía que va a estar cuidando los intereses de los capitalistas. Aquí en esta primer diapositiva que ustedes observan, vemos los elementos que conforman el Estado. En primer lugar, está el territorio, posteriormente está la población, posteriormente está el gobierno, está la soberanía, el orden jurídico y el poder político. Estos 6 elementos son los que van a conformar al Estado. Vamos a ir revisando de manera breve cada uno de ellos. El Estado necesita, para existir, de un territorio físico. Déjenme cambiar la diapositiva. En este caso, el territorio mexicano va a consistir en la parte tanto de tierra como de aguas, y dentro de esas aguas van a existir islas que van a conformar esta extensión territorial que necesita el Estado, en este caso el Estado mexicano, para vivir, ¿no? Para poder tener esta función. Dentro de este territorio físico, que también va a comprender la parte de cielo, porque recordemos que esta parte del cielo va a ser ocupada por, en este caso, por el tráfico aéreo. También eso va a ser parte importante de nuestra extensión territorial. Ya teniendo el Estado mexicano este territorio, se necesita que, perdón, es que cuando entran un poquito tarde me distraen. Este territorio va a estar ocupado por una población. La población va a ser el siguiente elemento que va a necesitar el Estado para poder existir. En el caso de México, somos una población que se encuentra dentro de las poblaciones más grandes que
que existen en el mundo. Aquí vemos una gráfica que nos muestra los estados que tienen mayor índice de población. En primer lugar tenemos a China, le sigue India, posteriormente está Estados Unidos de Norteamérica. Hay que recordar que parte del territorio que ellos tienen anteriormente le perteneció a México. Si no, México tendría su extensión territorial aún más grande, pero por todos estos sucesos históricos que ustedes han de conocer y recordar, saben que gran parte de nuestro territorio, más bien la mitad de nuestro territorio lo perdimos y actualmente lo ocupa Estados Unidos de Norteamérica. Posteriormente está Indonesia, le sigue Pakistán, Brasil. Brasil también ocupa una extensión territorial muy grande debido a que los portugueses fueron los que ocuparon estas tierras, fueron entre españoles y portugueses se dividieron el continente americano y a diferencia de los españoles que sí fragmentaron los territorios, es por eso que existen diversos países, los portugueses no fragmentaron sus territorios, quedó en un gran territorio que hoy en día es Brasil. Le sigue Nigeria, Bangladesh, Rusia, que también tiene una extensión territorial grande, Japón, y posteriormente estamos nosotros, México, y le sigue Etiopía. Entonces, vean ustedes que el Estado mexicano tiene una extensión territorial y tiene una población también muy grande. Esto, pues, gracias a que tiene una extensión territorial bastante amplia. Continuando con otro elemento que va a conformar parte del Estado mexicano, ahora necesitamos el gobierno. Vamos a regresarnos. Ya vimos el territorio, la población, y ahora vamos con el gobierno. Ustedes saben que nuestro gobierno utiliza un sistema democrático y nuestro gobierno está dividido en 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estos poderes van a gobernar y van a tener la función de que el Estado, en este caso el Estado mexicano, pueda funcionar de manera óptima. Tenemos, en primer lugar, el Poder Ejecutivo, que está encabezado por el titular, que es el presidente de la República, y va a estar apoyado por diferentes secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado, aunque van a mantener su esencia, a veces en cada sexenio van a cambiar de nombre, o si cambia el partido político también es probable que cambien de nombre. Les voy a poner un ejemplo. Con los panistas existía Sede Sol, y con el actual gobierno es la Secretaría de Bienestar. Y esta secretaría a su vez absorbió a otras áreas de la administración que utiliza el gobierno. Aquí en esta diapositiva vemos de manera general y resumida las principales secretarías de Estado, y cada una de estas a su vez tiene diferentes oficinas y tiene presencia en diferentes partes del país para que el Estado en su rama gobierno pueda funcionar de manera óptima. Otro elemento que requiere el Estado, en este caso el Estado mexicano, es también la soberanía. Si un Estado no tiene soberanía, no podría ser considerado como un Estado. La soberanía la podemos entender como esa capacidad que tiene el Estado y los elementos que la conforman
para hacer respetar sus derechos y para tomar decisiones sin que alguien externo venga y tome decisiones por él o le imponga, ¿no? Una cierta norma, una cierta conducta. México, al independizarse de España, va a volverse un estado soberano. Ya no va, en este caso, a depender de las decisiones que se tomaban desde España. Y lo mismo, ¿no? Actualmente tenemos al ejército, tenemos a la marina, que también van a proteger esa soberanía, ¿no? Tanto de nuestro territorio, para que gente externa, así como interna, no dañen o mermen esa soberanía. Recordemos que la soberanía no solamente la puede atacar o la puede poner en peligro un país extranjero, sino que también grupos armados al interior de nuestro país también pueden poner en peligro la soberanía. Grupos del crimen organizado también pueden poner en peligro esta soberanía. Entonces, la soberanía va a ser otro de los elementos que van a darle ese cuerpo al Estado como tal. Posteriormente, vamos a tener otro elemento que va a ser importante para el Estado, que es toda esta parte jurídica que va a necesitar para poder regularse, para no caer en una anarquía, que la gente no puede hacer lo que quiera. Si la gente hiciera lo que quisiera, no se podría mantener en pie un Estado. Les había dicho al principio de esta sesión que nosotros, al estar inmersos dentro de un sistema económico capitalista, el Estado se ha vuelto más el defensor del capital privado, cuida la propiedad privada y probablemente ha descuidado a la población, ¿no? Que a final de cuentas es la que sostiene esta estructura. Pero bueno, regresando, vamos a ver que la parte jurídica que le da sustento al Estado, al Estado mexicano, eh, va a tener eh, a la cabeza a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quedamos en la sesión anterior que esta Constitución es casi una copia de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos fueron el primer país que tuvieron una constitución y esta constitución va a garantizar muchos bueno, casi todos los derechos que nosotros como mexicanos tenemos, y el principal, ¿no? Va a ser la libertad. Recordemos que cuando nuestro país se vuelve independiente, una de las máximas que va a mover a la población para que se levante en armas va a ser la prohibición de la esclavitud. Si bien es cierto que en nuestro país no hubo esclavos a un nivel parecido al de otros países como eh, Brasil, Haití, etcétera, lo que sí existía era algo llamado la encomienda, que era que españoles tuvieran a su cargo a comunidades de indígenas, y aunque no se reconoce como un esclavismo como tal, pero sí tiene muchos tintes, ¿no? De esclavismo, y esto hizo pues que la gente, sí, adelante, alguien levantó su manita. Maestro, eso pasó también con las zonas del Ule en Chiapas, ¿no? Que a los nativos de ahí, las tiendas, bueno, no las tiendas de raya, los hacendados, los hacían trabajar y pasaban sus deudas a sus hijos, a sus nietos, y no los dejaban ser libres. Tenían que trabajar extrayendo el hule.
Sí, efectivamente. Y de hecho, a nuestro país sí llegaron esclavos, que fue también no solamente gente nativa, como bien lo mencionas, sino que también llegaron esclavos procedentes de África, pero llegaron principalmente a las costas. Por ejemplo, en Veracruz existe el pueblo Yanga, que tiene el nombre de un africano que se levantó en armas y logró, ¿no? Que muchos esclavos negros que ya residían en territorio mexicano se levantaran en armas y también de forma directa o indirecta apoyaran la independencia de nuestro país. Eh, y de hecho, los esclavos siguen existiendo. Ustedes saben que grupos del crimen organizado eh, se roban a gente y las tienen trabajando en contra de su voluntad. También existe la esclavitud sexual. Sabemos que en nuestro país existe un gran número de mujeres, tanto extranjeras como mexicanas, que están privadas de su libertad y son explotadas sexualmente, y es un tipo de esclavitud que a veces no queremos ver, o son temas difíciles de tratar, porque a final de cuentas implica muchas ganancias económicas. Ustedes han de saber que las cosas que más dinero dejan son, en primer lugar, la venta de armas, en segundo lugar, el narcotráfico, y en tercer lugar, la prostitución forzada. Y estas tres ramas del crimen organizado reclutan a mucha gente en contra de su voluntad y las mantienen en situaciones de esclavitud. Eh, pero bueno, después de hacer este paréntesis, y sí coincido contigo, en muchas comunidades se tenía trabajando a personas en contra de su voluntad. En el porfiriato, ¿no? Van a existir también estas tiendas de raya, heredar deudas, etcétera. Pero aún así, no fue tan marcado como en otros lugares, ¿no? Como en Estados Unidos, que sí era totalmente aceptado que existieran esclavos. Es por eso que incluso Texas, ¿no? Se separa de México, porque cuando México se vuelve independiente, a los que residían en Texas tenían a muchos esclavos y decían, no, no nos conviene, mejor nos independizamos de México, nos separamos y posteriormente nos anexamos a Estados Unidos de Norteamérica, porque para ellos sí seguía siendo funcional la esclavitud. De hecho, nuestra constitución marca que cualquier persona que es esclava, con el simple hecho de tocar territorio nacional, suelo mexicano, automáticamente recobra su libertad. Es por eso que también en muchos sitios fronterizos vamos a encontrar a población eh, afrodescendiente, afromexicana, porque muchos esclavos de Estados Unidos se escaparon y se internaron en territorio mexicano. Por eso, bueno, les decía, el pueblo más representativo que se me viene a la mente es Yanga, que está en Veracruz, pero existen más comunidades, tanto en las costas como en la frontera con Estados Unidos, donde podemos encontrar a gente, ¿no? Con descendencia africana, y ya son totalmente mexicanos. Entonces, retomando, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la que va a regir jurídicamente al Estado mexicano, y de ahí se van a ir desprendiendo leyes federales y tratados internacionales que el Ejecutivo Federal va, en este caso, a proponer y va a establecer para formar alianzas con otros países. Por ejemplo, nuestro país ha firmado diferentes tratados con, con otros estados extranjeros para tener leyes parecidas o equivalentes, ¿no? Que protejan a mujeres, a niños, a hombres, a población nativa, a población animal,
etcétera. Posteriormente están las constituciones estatales. Así como existe una constitución que nos rige a nivel país, cada estado de la República va a tener su constitución estatal. A diferencia de la Constitución de Estados Unidos, lo malo de nuestra Constitución es que los diputados y los senadores constantemente la están modificando y la están cambiando. Y eso no pasa tanto en Estados Unidos. Ellos prácticamente han mantenido intacta su Constitución, y lo más importante es que sí la hacen valer. Y desgraciadamente en nuestro país, por la corrupción, por todo el sistema que a veces impera, las leyes no se cumplen. Después de las constituciones estatales, vemos leyes estatales, leyes municipales, reglamentos municipales, los bandos municipales. Cuando entra un nuevo presidente o presidenta municipal, publica su bando municipal, y muchas veces este bando tiene que ver mucho con usos y costumbres. Y posteriormente están, bueno, digamos que la base van a ser normas jurídicas individualizadas, contratos, sentencias, resoluciones, testamentos. Entonces, estos elementos jurídicos van a ser otra de las ramas del Estado que lo van a conformar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, profesor. Ok, bueno, entonces, ya revisamos territorio, población, gobierno, soberanía, orden jurídico, y ahora vamos con el poder político. El poder político, ya les decía que van a existir división de poderes en el Estado mexicano. Va a estar el Poder Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder Judicial de la Federación. Estos poderes van a existir como institución, pero diferentes personas van a poder acceder a este poder, en nuestro caso, en el caso mexicano, por medio de elecciones democráticas. Es decir, que una persona, a diferencia de lo que pasó en el Porfiriato, que se perpetuó en el poder y se volvió un dictador, en nuestro país han existido diferentes movimientos políticos, sociales, culturales, que han llevado a que se dé esta alternancia, ¿no?, de poderes. Si bien es cierto que el PRI estuvo décadas ocupando el poder, solamente cambiaban los presidentes, pero el partido era un partido de Estado y permanecía. En las últimas décadas ya nos ha tocado vivir, ¿no?, esta oportunidad que como mexicanos tenemos de que el gobierno, estas instituciones que gobiernan al Estado, sí puedan ser ocupadas por partidos políticos distintos. En el gobierno federal está a la cabeza un partido político. En los gobiernos estatales igual hay una diversidad de partidos políticos, y en los municipios o en las alcaldías también tenemos variedad, ¿no?, de visiones políticas, de fracciones políticas que tienen acceso a manejar estas instituciones. Aquí en este esquema que aparece en su pantalla, tenemos cómo está conformado el gobierno o poder federal. Vemos que al centro está el Poder Ejecutivo Federal, que es el presidente de la República. Va a tener diferentes secretarías de Estado, las que ya vimos anteriormente, una Procuraduría General de la República y otras dependencias que le van a permitir al Ejecutivo poder desempeñar sus funciones.
a los lados o a los costados tenemos el Poder Legislativo Federal, que en este caso va a estar plasmado en una Cámara de Diputados y en una Cámara de Senadores, que en este caso van a ir regulando este poder que tiene el presidente de la República, es decir, tiene que consultarlos a ellos para ejercer el poder. Y también tenemos el Poder Judicial Federal, que está representada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y plasmada como tal en tribunales colegiados, unitarios de circuito, y de ahí se desprenden los juzgados de distrito. Esto va a ser el esquema de lo que va a conformar el gobierno o poder federal, pero esto se va a ir replicando a nivel estatal. Así como va a haber un poder central que va a manejar al Estado a nivel federal, también cada estado, recordemos que nuestro país está conformado por diferentes estados, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos, el Estado de México, el Estado de Veracruz, el Estado de Durango, etcétera. Ellos también van a tener una estructura de gobierno muy parecida a la que tiene el gobierno federal. Va a estar un poder ejecutivo estatal representado en un gobernador o en una gobernadora, que va a tener a su vez secretarías de Estado, su Procuraduría General de Justicia del Estado y otras dependencias que le van a ayudar a realizar sus diferentes funciones. Va a tener un poder legislativo estatal, es por eso que existen diputados locales, así como existen diputados federales, también van a haber diputados locales que van a aprobar ciertas leyes para su estado en particular, dependiendo de sus necesidades y del contexto y de la realidad social que estén viviendo. Un ejemplo de ello es recién, por ejemplo, el Estado de México no tiene mucho que aprobó las uniones entre personas del mismo sexo, y de ahí ya siguieron otros estados que faltaban de aprobar este tipo de uniones, y ya hace algunos días se anunció que ya en toda la República Mexicana, ya todos los estados, ¿no?, aceptan estas uniones entre personas del mismo sexo. Va a haber, por ejemplo, leyes que no van a estar disponibles en todos los estados. En algunos, por ejemplo, sí se aprueba el aborto, y en algunos está penado, ¿no? Si yo o alguien de mi familia está implicado en un aborto, hay lugares donde eso implica irse a la cárcel. Y en otros estados de la República Mexicana, pues es totalmente normal, incluso, ¿no? Ya existen clínicas que lo hacen de forma gratuita y regulada para no poner en peligro a las mujeres. Y también otra parte importante de este gobierno o poder estatal va a ser el Poder Judicial Estatal. Igual va a tener su Tribunal Superior de Justicia, su Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y de Cuentas, su Consejo de la Judicatura, Juzgados de Primera Instancia, y se va a replicar a nivel micro, ¿no? Va a haber alcaldes municipales, y estos municipios a su vez van a tener sus unidades administrativas. Pero para que exista este acceso a este poder que se requiere tanto en el poder federal como en el estatal, se va a necesitar de un organismo que ha sido producto de diferentes luchas sociales, principalmente, y nos estamos refiriendo al Instituto Nacional Electoral. Él va a ser el árbitro que va a permitir que las diferentes fuerzas políticas contiendan para
poder estar al frente de cada una de estas instituciones que gobiernan el Estado mexicano. El Instituto Nacional Electoral, anteriormente era conocido como Instituto Federal Electoral, va a ser el encargado de organizar elecciones. Solamente van a poder participar partidos políticos que se registren, aunque deja la posibilidad de que candidatos independientes o propuestos por la comunidad puedan acceder también a ejercer este poder político y ocupar el poder en una de estas áreas administrativas del Estado. En elecciones anteriores, si no mal recuerdo, en Oaxaca pasó que en las papeletas el INE deja un espacio para que nosotros tengamos la posibilidad de anotar a algún candidato independiente. Y en una comunidad de Oaxaca, si no mal recuerdo, los pobladores anotaron a un candidato independiente y ganó, o sea, ganó sin pertenecer a un partido político, sin hacer campaña, pero como tenía el apoyo de gran parte de su comunidad, obviamente era un pueblo pequeño, ganó las elecciones sin pertenecer a ningún partido político, sin haber hecho campaña. Es una de las posibilidades que da el Instituto Nacional Electoral. Entonces, él va a ser el árbitro y va a establecer las reglas para que las diferentes fuerzas políticas, por medio de un partido político, puedan contender y puedan hacerse de la administración del Estado, gobernando y utilizando cada una de estas áreas de la administración, ya sea federal, estatal o municipal. Aquí vienen algunos requisitos: formular una declaración de principios, programa de acción y contar con estatutos. Cuenten con 3,000 afiliados en al menos 10 entidades o que tengan 300 afiliados en al menos 100 distritos electorales. En ambos casos, su número de afiliados debe alcanzar el 0,13% del padrón electoral. Y para evitar la pérdida del registro, los partidos políticos deben de cumplir con ciertos criterios o con ciertas normas, porque a final de cuentas están utilizando recursos públicos. El dinero que se utiliza para que estos partidos políticos puedan funcionar, contender y participar dentro de las elecciones, pues indudablemente proviene del Estado. ¿Y quién es el Estado? Pues el Estado somos todos nosotros, ¿no? La población, el territorio, todas las personas que pagamos impuestos, etcétera. Entonces, para evitar que pierdan su registro, en primer lugar, deben de evitar no participar en un proceso electoral ordinario, no obtener el 2% de la votación para diputados, senadores o presidentes, sea individual o en coalición. Es por eso que ustedes en las elecciones ven que a veces surgen ciertos partidos, no alcanzan la votación mínima y pues están condenados a desaparecer, pero desgraciadamente ya se gastaron parte del dinero, ¿no? Que en este caso pues le pertenece al pueblo, y este dinero se obtiene por medio de los impuestos que se le pagan a la Secretaría de Hacienda. No cumplir con los requisitos de registro anteriormente expuestos, incumplir disposiciones a juicio del Consejo General del INE, las obligaciones señaladas en el COFIPE, ser declarado un partido disuelto por acuerdo de sus miembros conforme lo dicten los estatutos, o haberse fusionado con otro partido político. Aunque no ha desaparecido, pero ustedes han visto que al menos en muchas entidades de nuestro país, el PRD, muchos de sus integrantes se han afiliado o han cambiado sus preferencias por Morena. Y entonces, pues tiene este peligro, ¿no? Este partido político de desaparecer.
Entonces van a ser los partidos políticos nacionales los que van a estar en constante competencia para poder acceder al gobierno. Y el gobierno, pues a su vez va a estar conformado por estas áreas administrativas que van a permitir que parte del Estado mexicano funcione. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante, Norberto. Levantaron su manita, pero no se escucha la duda o la pregunta. Perdón, maestro. No, comentaba yo, es que no me di cuenta que estaba desconectado. Uh-huh. Que yo pienso que tener muchos partidos políticos, en vez de ayudar, perjudica. En Estados Unidos, como bien dice, nuestra constitución se basa mucho en ellos. Ellos nada más tienen dos partidos políticos. La situación es diferente porque aquí si lo fuéramos parecido a ellos, sería el que tiene más dinero, sería el que fuera electo. Pero hay muchos, bueno, a mi consideración, hay muchos políticos que son sanguijuelas o chapulines, como les decían antes. Nomás van brincando y viendo cómo sacar dinero del pueblo. Al final, cuando se les pide una explicación, o se van de la comunidad o se van al extranjero, cambian de nacionalidad. Tenemos el ejemplo de un expresidente, de otro expresidente, y pienso que eso no está bien. Al final de cuentas, otra de las cosas que pienso que está mal empleada son las leyes de los amparos, porque ellos se amparan porque tienen un fuero constitucional que les impide meterlos a la cárcel. Entonces pienso que está mal manejado eso y que debería de haber ciertas situaciones con que se cambiaran. Pero claro, esa es mi opinión. Sí, y es una realidad que no podemos negar. Desgraciadamente, nuestro Estado mexicano está pues inmerso, ¿no? En un sistema de corrupción, y esto está señalado, ¿no? A nivel internacional, que desgraciadamente es un Estado muy corrupto, y, y esto lo lleva a también a ser eh, a veces poco confiable. Eh, y es poco confiable principalmente pues para la gente, ¿no? Que efectivamente busca justicia, busca que no se den estos actos de corrupción, eh, pero es esta dinámica también social, ¿no? Que a veces hasta es cultural, ¿no? Cuando uno no quiere participar dentro de esta corrupción, también es agredido socialmente, ¿no? A veces es o te unes o te desaparecemos, y más en la política lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas personas que han intentado cambiar, pues han sido víctimas o de sus propios compañeros del sistema político, o gente poderosa, ¿no? Ya sea de grupos empresariales que no les conviene que cambie esta dinámica, de grupos del crimen organizado, ¿no? Que también van a financiar a veces este tipo de elecciones, etcétera, o van a poner en los cargos a gente que les ayude a, a mantener estos privilegios. Y como lo decía al principio, principalmente quienes van a ocupar estos puestos van a ser gente que va a apoyar eh, a los capitalistas, ¿no? Eh, y esto no solamente va a pasar en México, pasa en todos los países, bueno, en la mayoría de los países, pero va a estar más marcado, ¿no? En nuestra nación, de cómo a veces
quien tiene justicia o se le hacen valer las leyes, pues es gente, ¿no? Que pertenece al ámbito empresarial, gente que tiene mucho poder económico y alguien, pues, del pueblo, difícilmente va a poder lograr acceder a esto. Pero sí, efectivamente tiene razón. En Estados Unidos solamente tienen de dos opciones, pero a diferencia nuestra, ellos sí hacen valer, ¿no? Su constitución, sus leyes, son muy ordenados, ¿no? En ese sentido. Y es algo que, bueno, que tal vez tendríamos que aprenderles. Exacto, maestro. Pasa también, como comentaba usted, de los capitalistas, cómo las mineras canadienses han destrozado zonas de extracción y en cambio Canadá no permite que sus zonas naturales sean tocadas. Entonces, si México les dice, ¿sabes qué? Tus mineras les vamos a revocar esa concesión que tienes, ya estás transgrediendo el Tratado de Libre Comercio, pero tú como México, tú no puedes venir a Canadá a explotar nuestras cosas naturales, ¿no? Y entonces, como en partidos políticos anteriores se había dado esta situación, pues, y en otros gobiernos, pues, esta es este pendiente, ¿no? Sí, y efectivamente el sistema capitalista lo que va a tener es que para que existan países ricos, necesitan existir países pobres. Y sí, ellos van a proteger muchos de sus recursos naturales, van a proteger su economía, etcétera, etcétera, pero cuando ellos llegan a un país extranjero, no van a predicar con el ejemplo, ¿no? Lo que hacen en sus países no lo van a hacer en países extranjeros. Tenemos ejemplos, Claro, ¿no? De que, sí, te escucho. sí, como lo que pasa con Estados Unidos, ¿no? Que interviene en países tan lejanos como África, que dice, bueno, voy por los diamantes, o Asia, que dice, voy por su petróleo, porque están atentando contra empresas norteamericanas. Y como son empresas norteamericanas, yo como país me estás transgrediendo cuando muchas de las cosas estás llegando a un país extranjero, le estás sacando toda su riqueza natural, el país se quiere defender, entonces tú lo ves como una transgresión hacia tu país, siendo que estás a miles de kilómetros, pero bueno, como usted decía, profesor, para que haya países ricos tiene que haber países pobres. Sí, 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 efectivamente. Por ejemplo, los países europeos protegen mucho sus negocios locales. Aquí no sé, en Latinoamérica, ejemplo México, vamos a ver muchas de estas cadenas, ¿no? De autoservicio de Walmart que llegan a las comunidades y afectan, ¿no? A las pequeñas tienditas, a los mercados, etcétera. Pero si uno va a países europeos, se va a dar cuenta que no dejan que estas cadenas se pongan, ¿no? Eh, y por eso son países de primer mundo, porque sí protegen muchas cosas, ¿no? Sus negocios locales, sus cafeterías, sus restaurantes, sus tiendas, y aquí no. Y en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Llegan estas grandes empresas y afectan la economía local e incluso, ¿no? Les condonan a veces ciertos impuestos, les agilizan los permisos, etcétera. Y si yo voy a poner mi pequeña tienda, pues debo de tener un sinfín de permisos y cuidado con que no tenga uno de ellos, porque pues ya me están clausurando. Eh, También estas grandes empresas pues manejan, requieren de mucha agua, requieren de muchos recursos naturales y también contaminan muchos recursos naturales, ríos, lagos, lagunas, etcétera, e incluso afectan la salud de muchos empleados. Tenemos el caso de mucha gente que trabaja en maquiladoras y posteriormente se enferman de cáncer, tienen problemas en sus pulmones, etcétera, etcétera, y el Estado
como tal no les hace valer sus derechos, ¿no? Pero si uno hace una huelga y quiere cerrar estas fábricas, inmediatamente puede ser uno sancionado, ¿no? ¿Por qué? Porque está uno afectando a la persona que invirtió en nuestro país, porque está uno deteniendo la producción, porque está uno en contra, ¿no? De, de la producción en nuestro país. Y también lo podemos ver en cosas mínimas, ¿no? La policía, ¿a qué se dedica? Pues a proteger la propiedad privada, ¿no? Eh, Protege que no asalten los negocios, protege que la gente, aunque tenga hambre, pues no puede robar. Prefieren ver morir a una gente de hambre a que si se roba algo, pues la meten a la cárcel. Hay mucha gente en comunidades indígenas que está encarcelada porque se robó algo porque tenía hambre, ¿no? Y, y aunque sea algo mínimo, pasan años en la cárcel, ¿no? O a veces hablan algún dialecto o lengua indígena y no les proporcionan a alguien, algún traductor, alguien que lo ayude a defenderse. Y cuando van organizaciones de la sociedad civil y platican con estas personas, están ahí porque se robaron un pan, porque, no sé, tomaron alguna fruta de algún terreno, etcétera, y pasan años en la cárcel. Sí, ¿Alguna maestro, otra? ay, Así, perdón, sí. sí, lo que usted decía, ¿no? Y desgraciadamente la impartición de justicia no es la misma. Eh, lo que usted comenta de el robo de comida, para que le den sentencia pasan años porque también la justicia está en un letargo tremendo y bueno, desafortunadamente se mueve cuando hay dinero. Y estas personas al no tener dinero, no hablar el español, pues nada más les dicen, firma aquí, no, pues no, no entienden, le ponen la huella digital en un tintero, le ponen la huella y ya firmó, ya aceptó. Hay que esperar el juicio, que tardan años y todo fue por un pan o por una fruta. Sí, sí, efectivamente, nos encontramos ante esa realidad social y es precisamente la finalidad de esta materia, ¿no? Que, que analicemos esas cosas que pasan en nuestra cotidianidad y que a veces las hemos naturalizado, pero no deben de ser naturalizadas. Como seres sociales también tenemos la capacidad, aunque es un poco difícil, pero sí también tenemos la capacidad de ir modificando estas conductas, ¿no? De ir modificando estas instituciones, etcétera. Este, Antes de que se me olvide, les pediría de favor que anoten su nombre completo y su grupo en el chat. Es para mi bitácora de registro. No afecta en nada sus calificaciones, pero si me pueden hacer ese favor de anotarse, se los voy a agradecer mucho. Eh, ¿Hay alguna otra duda, pregunta o comentario? No, ninguna. Ninguna, profesor. Bueno, entonces vamos a avanzar. Sé que luego tienen programadas otras clases. Eh, en esta segunda unidad, aparte de que ustedes van a revisar los contenidos, que van a revisar los enlaces que se les marcan en esta unidad, así como la bibliografía recomendada, ustedes van a tener que hacer una actividad que es una experiencia de aprendizaje. En esta actividad, ustedes van a requisitar este formato que les estoy mostrando en la pantalla. Este formato está dentro de la experiencia de aprendizaje, pero puede que a lo mejor no lo encuentren. Déjenme presentarles la plataforma, espérenme. Denme un segundo. En lo que se carga. Generalmente los enlaces están a veces remarcados en color azul,
aquí están viendo ustedes, dice experiencia de aprendizaje, partidos políticos. Viene una serie de instrucciones y ustedes tienen que requisitar un formato que aquí viene. Está en la parte que dice indicaciones. Está en el punto 3 que dice, a partir de la información recabada, realiza lo que se solicita en el siguiente documento y dice partidos políticos. Si ustedes ponen el cursor, ahí automáticamente aparece el icono de la manita, le dan doble clic y van a poder descargar este formato. Como no está remarcado en azul, a veces no decimos, ¿y dónde está, no? Pero sí les hago esa aclaración. Si ustedes ponen el cursor en esa parte, ahí van a encontrar ustedes este formato. Y este formato también les va a pedir que ustedes realicen una exposición y esta exposición la tienen que grabar en un video. Abajo nos dice, déjenme buscarlo. Después de que ustedes van a requisitar el formato de partidos políticos, dice, revisa el documento grabando mi video. Viene en la parte igual de indicaciones, en el punto 4 dice grabando mi video. Si ustedes ahí ponen su cursor, nuevamente aparece la manita, le dan doble clic y ahí ya pueden bajar el documento. Este documento es una explicación de cómo deben ustedes de grabar su video. Les hago esta aclaración principalmente para que puede que tengan esa duda y digan, bueno, ¿y dónde está esos formatos, lo que nos está diciendo el profesor? Por eso sí considero importante hacerles mención que aunque no está remarcado en color azul, pero sí está dentro de la plataforma. De cualquier forma, yo se los voy a hacer llegar vía correo electrónico, pero este formato, después de que esté ya totalmente llenado, ustedes lo tienen que subir a la plataforma. Déjenme mostrárselo rápidamente. Ya se va a empezar a cargar para que ustedes lo vean. Miren, es muy, bueno, es relativamente fácil. Obviamente, si ustedes revisan todas sus actividades, revisan todos los contenidos dentro de la plataforma. En primer lugar, nos va a pedir que ustedes pongan su nombre completo, empezando por apellidos, su nombre, su carrera, su grupo, el nombre de su profesor, y posteriormente viene en el punto 1, dice, coloca aquí la liga del video que subiste a YouTube. Ustedes van a llenar este formato y posteriormente van a hacer la exposición en un video. ¿Qué nos pide este formato? Nos dice, investiga 3 partidos políticos que te llamen la atención y llena la tabla que se te solicita en los campos señalados. Les pide 3 partidos políticos, el que sea los que sean de su interés de ustedes. En la primera columna dice logotipo. Ustedes ahí van a poner el logotipo de los 3 partidos políticos que ustedes estén interesados en conocer. Luego, en la siguiente fila, van a poner el nombre. Supongamos yo pongo el logotipo del PRI, del PAN y del PRD. Y luego pongo su nombre completo, ¿no? El nombre completo del PRI, el nombre completo del PAN y del PRD. Luego nos pide su año de fundación. Ustedes van a investigar cuándo fundaron al partido sultanito, menganito, perenganito. Luego, sí, ¿alguien alzó su manita? Sí, maestro, otra vez yo. Perdón, Sí. maestro, yo voy a investigar el PRI, pero el PRI tiene como antecedente otro partido político. ¿Pongo el del otro partido o cuando ya se hizo formalmente el PRI? No, cuando ya se hizo formalmente el PRI. El PRI. Sí, porque ya que antes era el Partido Nacional
Revolucionario o Ajá, Partido Revolucionario Nacional, no era como tal el PRI, sino cambia, creo que en la década de los 40, 50 cambia a PRI. Entonces, a sí, partir del año de su fundación. ajá, Muy bien, sí. Neto. Muchas gracias. Bueno, luego posteriormente nos dice logros e impacto social. Ahí vamos a poner qué logros positivos ha tenido el partido o los partidos que ustedes elijan. Eh, Aunque bien es cierto que en nuestro país a veces nos referimos mal a los partidos, pero así como tienen su lado bueno, también tienen su lado malo. Entonces vamos a poner sus logros e impacto social que ha tenido cada uno de estos partidos. Recordemos que algunos han logrado no sé, el voto de la mujer, otros han logrado el matrimonio entre personas del mismo sexo, otros han logrado que se regule, ¿no? El maltrato a los animales, al medio ambiente, etcétera. Ustedes van a poner logros e impacto social. Y en la siguiente columna viene controversias que han impactado a la sociedad. No sé, hay partidos que son muy conservadores y a lo mejor el ser conservadores ha llevado a que realicen alguna controversia. Aquí ustedes la van a colocar. Hay partidos que son de izquierda, que a lo mejor hicieron algo que desató una controversia social, la anotan. Hay otros partidos que son de centro, igual sus actitudes pueden haber generado alguna controversia social. Eh, Eso lo van a anotar ustedes en esta columna. Posteriormente vamos a seguir avanzando y nos dice, en esta tabla coloca 3 fotos de movimientos sociales que te llamaron la atención y que abordaste en el video. Ustedes van a investigar 3 movimientos sociales, van a poner en la primer fila la imagen, supongamos, este, el movimiento feminista en la década de los 80s, porque también por décadas han ido cambiando estos movimientos y sus consignas y su campo de acción es totalmente distinto. Supongamos, a mí me interesa el movimiento feminista de los años 80 y lo coloco. El movimiento de los médicos en los años 70 y lo coloco. Y en tercer lugar, el movimiento pro vida en los 80s. En la siguiente columna pongo fecha del suceso, 70s, 80s, 90s, y narrar los hechos, ¿no? El movimiento de los médicos se inició porque a raíz de que vino el terremoto de 1985, se notó que muchos médicos no tenían las suficientes garantías que les permitieran ejercer su profesión, por poner un ejemplo. O a lo mejor un movimiento de apoyo a las comunidades indígenas que se dio en los 90s. ¿Cuál fue la narrativa de hechos? Hubo una matanza en Acteal y esto llevó a que las comunidades indígenas se organizaran. Hago una pequeña narrativa de los hechos. Y finalmente, en la parte 4, voy a redactar un escrito que consiste en 3 párrafos de 6 líneas cada uno. En ellos voy a dar una opinión sustentada del contexto político en el que estamos inmersos, su representación y consecuencias actuales. Ya Norberto nos daba algunas opiniones de lo que acontece en nuestro contexto político, que existe mucha corrupción, que la justicia a veces es para quien tiene dinero, etcétera, etcétera. Van a redactar ustedes su opinión personal, sustentada. Si necesitan ustedes reforzar sus ideas o lo que ustedes están diciendo, sus argumentos, citando a algún autor, lo pueden hacer siempre y cuando le den el crédito correspondiente. Supongamos, ¿no? Yo voy a hablar sobre, dentro de esta opinión voy a hablar sobre el papel de la mujer en la política mexicana.
puedo usar algún autor o alguna autora para reforzar mi argumento. Decir, bueno, yo pienso que las mujeres en México han logrado diferentes cambios en la política, tanto económica, social y política. Como bien nos dice la autora Marta Lamas, las mujeres, y ya hago la cita de lo que dice Marta Lamas, y al final de nuestro documento vamos a poner los datos del libro o de la revista que yo utilicé para hacer referencia a Marta Lamas. O a lo mejor yo voy a poner alguna frase o alguna idea que dijo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox. Voy a citar al final de mi documento en qué periódico, en qué revista o en qué libro este personaje dijo o mencionó lo que yo estoy diciendo, ¿no? En mi documento. Y es lo que va vinculado con el punto 5. Coloca tú o tus fuentes de consulta siguiendo el formato APA sexta edición que empleaste para profundizar en la actividad. Incluye las páginas que visitaste, si fue en una revista electrónica, si fue en un libro físico, en una revista electrónica o física, etc. Me ha pasado que algunos estudiantes me dicen, no, yo no utilicé bibliografía. Entonces, ¿de dónde sacaste la información, no? ¿De dónde sacaste tú la información de estos 3 partidos políticos, su año de fundación, etcétera? ¿De dónde sacaste las imágenes de los 3 movimientos sociales, la narrativa de los hechos, etcétera? ¿Y de dónde estás sustentando tu opinión? Es necesario que ustedes pongan fuentes, porque si bien pueden ustedes ser expertos en el tema, pero incluso hasta los autores de libros, al final de sus obras, ponen bibliografía. Entonces, es necesario que ustedes sustenten este trabajo con con un respaldo bibliográfico. Yo sugiero que sea un mínimo siempre de 3 fuentes. Pueden utilizar más, pero la idea es que tampoco se saturen de información. Yo creo que con que utilicen 3 fuentes es más que suficiente. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta o comentario. Sí, adelante, Alex. Me desconecté en la parte de donde dice de un video, profesor. En la tabla. Sí, bueno, les explicaba a tus compañeros que ustedes van a requisitar los apartados del 2 al 5. Cuando ustedes ya llenen estos apartados, en base a esa información de 3 partidos políticos que ustedes investigaron, de 3 movimientos sociales que ustedes investigaron y de su opinión respecto al contexto político en el que estamos inmersos, su representación y consecuencias actuales. Como ustedes ya investigaron sobre 3 partidos políticos, 3 movimientos sociales y su opinión respecto al contexto político en el que estamos inmersos, con esta información ustedes van a grabar un video. Este video ustedes lo van a grabar, ya saben, un mínimo de 5 minutos, un máximo de 10 minutos. Y ustedes van a hacer la exposición de esta investigación. En ese video lo van a grabar, lo van a subir a la plataforma de YouTube y cuando ya tengan el enlace de esa grabación, lo van a colocar en este apartado, en el apartado 1 que dice coloca aquí la liga del video que subiste a YouTube. Sí, alguien levantó su manita. Ok, gracias, profesor. Sí, de nada. Yo, profesor. Sí. Bueno, no me queda claro la pregunta para el video, que dice de qué aspectos, pero ¿qué aspectos de qué? Sí, está un poco confusa la pregunta que nos hace la plataforma, pero lo que ustedes van a exponer va a ser lo que ustedes investigaron para requisitar
este formato. Es lo que yo les voy a evaluar. Ustedes van a hacer su exposición, van a decir, bueno, a partir de mi investigación, yo considero que el contexto político actual en el que estamos inmersos es este y este. Y lo van a relacionar con los 3 partidos políticos que ustedes investigaron y con los 3 movimientos sociales que también ustedes investigaron. Un ejemplo, yo voy a hablar sobre que estamos inmersos en este actual contexto político y es producto de que el partido que estuvo varias décadas en el poder permitió que se generara una ola de corrupción, pero gracias a que surgió el Partido Azul, logró que existiera una alternancia, pero esta alternancia llevó a que existiera una complicidad entre estos 2 partidos y derivado de diferentes movimientos sociales, surgió un tercer partido político, el amarillo, que permitió que realmente se pudiera ejercer la democracia en nuestro país. Existieron diferentes movimientos que cobraron la vida de mujeres, de niños. Estos movimientos son tal y tal y tal. O sea, ustedes tienen que ir ligando la información de los partidos políticos, la información de los movimientos sociales, ya con su opinión. Y eso es lo que ustedes van a exponer en este video. Entonces será como un resumen de ese documento que está ahí, ¿no? Pero con nuestra opinión. Exactamente, que ustedes logren relacionar sus 3 partidos políticos que eligieron con sus 3 movimientos sociales y lo liguen con la opinión que ustedes están dando. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Bueno. Ninguna, profesor. Marcos alzó su mano. Adelante. Sí, este video forzosamente es que nosotros lo expliquemos o no puede ser un video con solamente nuestra voz yendo explicando con imágenes. Tomemos en cuenta que como estamos cursando una licenciatura virtual, es necesario que ustedes aparezcan en el video, porque ustedes tienen que ir desarrollando diferentes competencias. Ustedes en algún momento van a tener que, debido a todo este contexto en el que estamos inmersos, en donde vino esta pandemia, se desarrollaron mucho las plataformas, etcétera, ustedes seguramente trabajan o van a trabajar en empresas que les van a pedir que hagan ustedes exposiciones y que ustedes utilicen diferentes recursos. Es necesario que ustedes aparezcan en la pantalla porque también se les evalúa pues la formalidad que ustedes están utilizando para hacer su exposición, ya que no nos podemos ver en un aula física, sí necesito verlos en su exposición virtual, ver su lenguaje corporal, si utilizan algún elemento de apoyo. Ya les había mencionado en el curso anterior, si estuvieron conmigo en expresión oral y escrita, que pueden ustedes utilizar algunas aplicaciones, por ejemplo, Prezi, nos permite hacer como tipo noticieros, ¿no? Aparecemos en un recuadro y luego ya podemos ampliar nuestras diapositivas. Si por alguna cuestión en particular tú solamente quieres utilizar tu voz y apoyarte en algo que sea interactivo, lo puedes hacer, pero lo ideal es que tú aparezcas. Pero si tú, como es mínimo el tiempo y vas a utilizar elementos interactivos, diapositivas, imágenes, lo que tú estés ideando, no hay ningún problema, te acepto que solamente se escuche tu voz. Sí, adelante. Sí, no sé si resolví tu duda. Sí, profe, muchas gracias por resolver mi duda. Sí, adelante, Norberto. Maestro, ¿también se puede hacer en PowerPoint? Sí. Tiene la aplicación de poder salir en un recuadro e ir pasando diapositivas. Sí,
Sí, puedes utilizar PowerPoint, Prezi, incluso me parece que Zoom también se los permite. Lo que ustedes, la herramienta o la aplicación que ustedes manejen y se sientan más cómodos, la pueden utilizar. O también directamente de YouTube, pero sin presentar diapositivas. Sí, lo que quiero es que no lean, sino que ustedes vayan explicando. O sea, se pueden, como van a final de cuentas, hacer como, bueno, van a hacer ustedes una exposición. Hay veces en que la exposición se la pasan leyendo. Lo que yo quiero es que, si bien es cierto que no se van a memorizar todo lo que ustedes van a redactar su guión para hacer su exposición, pero sí que vayan ustedes explicando, que quede una evidencia de que sí hubo un trabajo de investigación y que sí les quedó claro, ¿no? Cada uno de los contenidos que vieron en la unidad. Muy bien, maestro, muchas gracias por sacarme esa duda. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? No, ninguna. Miren, Ninguna. les voy a compartir oh, no es esa. Bueno, de cualquier forma les voy a hacer llegar por correo los dos documentos, el que les acabo de mostrar y el otro que les hace especificaciones para grabar su video. Les pediría que de favor su video ustedes lo configuren como público, porque yo sé que a veces no quieren ustedes que alguien más vea su video dentro de la plataforma, pero al menos sí me permitan ustedes que yo visualice su exposición y no sé, en cuanto termine la unidad, ya si quieren ponerlo como privado, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero sí necesito que el video esté como público. A veces me mandan los enlaces cuando quiero accesar, ya aparece como privado y entonces yo no puedo evaluar. Salvo que existiera alguna particularidad. Me tocó una alumna que estaba pasando por un proceso de un conflicto que tenía con su pareja y no quería que bueno, que la encontrara en alguna plataforma, pero fue un caso en particular, ¿no? Son casos extraordinarios, pero sí les pediría de favor que lo pongan como público y que también su canal, si es que todavía no tienen su canal de YouTube, ya lo vayan abriendo, porque si lo dejan para el último momento, me parece que la plataforma se tarda como 48 horas en autorizarles subir un video y entonces les van a agarrar las apuraciones, se van a poner de malas, ¿no? Entonces, háganlo con tiempo. No sé si existe alguna otra duda, pregunta o comentario. Bueno, Profesor. sí, te escucho, adelante. Hola, maestro, ¿cómo está? Ahora, nomás Sí, mi duda es, ¿tenemos que decir nuestro nombre al principio o solamente basta con hacer el resumen o, bueno, nuestra exposición? Sí, como es una exposición, lo ideal es por cortesía presentarse. Soy Marco Méndez, soy alumno del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, de la licenciatura tal, y a continuación les voy a exponer y ya. Sí es importante que siempre por cortesía se presenten de forma breve y posteriormente hagan su exposición. Ok, entendido, gracias.
Sí, también Vicente alzó su mano. Fui yo el que hice la pregunta sobre si Perdón. necesitamos mencionar. Perdón, pensé que era Norberto. Ajá. Gracias. No, de nada, Vicente, gracias a ti. Maestro, nada más como algo a colación, ojalá que los compañeros puedan ver o si ya vieron La Rebelión de los Colgados. Es una novela de Bruno Treven que habla sobre este tipo de esclavitud que había a principios de siglo en Chiapas. Es una película muy interesante, es mexicana y yo considero que es muy recomendable. Sí, tienes razón. Yo tuve la oportunidad de leer el libro, el de Rebelión de los Colgados, cómo estos hacendados, ¿no? Insultaban, les decían que chamulas piojosos, ¿no? Y, Exacto. uno de los castigos, bueno, para que les interese, que si quieren ver la película o quieren leer el libro, es una novela. El patrón decía que cuando alguien se quería escapar de la hacienda, el castigo no iba a ser cortarle las manos, porque decía, qué cómodo, ¿no? Te voy a cortar las manos y ya no vas a trabajar, yo te voy a tener que mantener. Mejor te voy a cortar las orejas, ¿no? Y les cortaban las orejas. Los castigaban, bueno, como dicen, alerta de spoiler, los colgaban. En algunos casos, si no mal recuerdo, Norberto, les untaban miel, ¿no? Y los insectos Exactamente, para que en la noche no pudieran dormir y los atacaran los insectos. y también les cortaban sus orejas. Era una situación muy extrema que nos va relatando Bruno Traven sobre la situación que vivían los chamulas, ¿no? En Chiapas. Sí, adelante, Vicente. No tengo ninguna pregunta, yo no fui. Es que Es que como no ha así bajado su levantaste tu mano. manita. Sí, está muy recomendable la lectura que les recomienda su compañero. Si pueden verla, ya sea la película o leer el libro, les va a impresionar. La película está en YouTube, maestro. Entonces, bueno, esa es la ventaja, porque no está como la de La Rosa Blanca, que es más complicado poderla encontrar. Y ya ve que habla sobre la expropiación petrolera, pero esa sí cuesta más trabajo encontrarla. Disculpa, Igual, compañero, ¿cómo se llama? Disculpa. La Rebelión de los Colgados es la primera y la otra se llama La Rosa Blanca. Y por decirlo, ¿no se podrían compartir esas ligas en el grupo de dudas o en algún grupo? No sé si me lo permite el maestro. sí, recuerden que también otra de sus actividades es participar en un foro. En el foro, ustedes, bueno, en este caso, Norberto, nos puede hacer el favor de compartirnos dentro de una de sus, recuerden que en el foro tienen que hacer 3 participaciones. En una de sus participaciones, compartirnos el enlace de esta película. Si bien es cierto que él no, bueno, que como son 4 grupos y a lo mejor ustedes están en un grupo distinto al que él tiene, me permitiría tomar el enlace que él nos comparta y yo lo colocaría en los otros grupos para que todo el mundo Sí, maestro, sin problema. pueda visualizarlo. Déjenme, voy a buscar ahorita en YouTube Ok, sí. la liga de una vez y la comparto aquí en el propio chat de aquí de nosotros. Sí, claro. Y permítame un momento, maestro. Bueno, mientras él busca el enlace para compartirnos, también les recuerdo que tienen ustedes que participar en un foro. En el foro tienen que realizar 3 participaciones. Les pido de favor que realicen sus 3 participaciones, porque si solamente realizan una participación, su calificación o la ponderación que yo les pongo es entre 60 y 70. Si ustedes hacen una segunda, aumenta a un 80, 85.
y ya si hacen las 3, ya y obviamente sus 3 participaciones tienen un buen contenido, ya sube al 100%. Sí, adelante, Marcos. Sí, ¿alguien quería hablar? Yo, perdón. Sí, te escucho. Sí, a mí me pasó que en esta primera unidad subí mi trabajo, subí la participación, bueno, la participación 1, por así decirlo, y la 3 en el mismo comentario. Y creo que también, bueno, me pasó el que tuve 75, pero una disculpita por ahí. Pero aún estás a tiempo, ¿eh? Eh, puedes hacer tu segunda participación y tu tercera participación para que puedas subir al 100%. Recuerden que aunque ya pase el tiempo de la unidad, los foros siguen abiertos y ustedes pueden hacer sus participaciones e inmediatamente yo se las califico. Tienen hasta incluso un día antes de que se cierre el curso para que ustedes hagan esas participaciones. No lo dejen al final. Si lo puedes hacer hoy o mañana, tus otras participaciones tienen que ser en 3 momentos. Sin ningún problema, yo te califico para que puedas llegar al 100%. Ok, profesor, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más levantó su manita? Adelante. Maestro, ya compartí el enlace de la película y perdón por la falta de ortografía, por escribir rápido, se me contrapiaron los dedos y escribí mal, pero es La Rebelión de los Colgados, ya está el enlace. Si lo gusta copiar y compartir, te lo agradezco mucho. Sí, y también si nos haces favor de publicarlo en una de tus participaciones en el foro, también nos ayudarías. Hay compañeros que no se pudieron conectar a esta sesión, pero en el foro tiene esa finalidad, ¿no? De que intercambiemos información y logremos enriquecer este diálogo, ¿no? Sí, maestro, con gusto la comparto. Ahora en mi primera participación, al final pongo el comentario, la recomendación y la liga. Muchas gracias, Norberto. No, gracias a ustedes, maestro. Bueno, les decía ya para finalizar, también tienen ustedes que participar en el foro. Tienen que participar en 3 diferentes momentos. En primer lugar, tienen que elaborar un collage en donde van a especificar el nombre de su colonia. No pongan su dirección, solamente su colonia. Y en este collage, ustedes van a poner 2 fotografías de instituciones que estén dentro de su colonia. Recuerden que pueden ser instituciones escolares, médicas, políticas, deportivas, bancarias, cualquier institución que esté, le toman una fotografía. Obviamente, cuando tomen las fotografías, tengan cuidado, que no impliquen ningún peligro para ustedes. Otras 2 fotografías de algún movimiento que consideres relevante. Sí, adelante, Norberto. Maestro, ¿podemos ocupar el collage de la primera unidad o tiene que ser otro diferente? Si tiene las fotografías que aquí se están pidiendo, lo podrías utilizar. Aquí nos pide 2 fotografías de instituciones. Ya les decía, escolares, médicas, políticas, deportivas. 2 fotografías de algún movimiento que consideres relevante que se dé dentro de tu colonia. Si hay algún movimiento feminista, algún movimiento religioso, obrero, de medio ambiente, de protección a animales, a algún grupo de personas que tienen alguna enfermedad, discapacidad, también Es tienes válido, que... Uh-huh, porque nosotros tenemos el problema del agua uh-huh. y bueno, algo muy notorio es que cuando hay carnaval en Semana Santa, es muy conocido aquí en la delegación que su comparsa es muy grande. Ok. Sí, lo puedes utilizar. Gracias, maestro. Sí, adelante, Estefanía, también levantaste tu manita. Las fotos no las podemos poner buscar de Google Maps. Pues es que a veces no están actualizadas. Yo, por ejemplo,
Recién busqué mi casa y las fotografías son de antes de la pandemia. Bueno, si se te complica mucho, yo entiendo, ¿no? Que hay comunidades donde es muy peligroso sacar fotografías, sería válido, pero lo ideal es que si las puedes tomar de manera presencial y en estos días lo hagas. Ok, bueno, es que mi zona sí es un poco feíta, pero bueno, trataré. Sí, pero Ya. si se te Ajá. complica, hazlo o sea, Con lo Google. importante es que no te pongas en peligro, porque luego Ok. también sé que sacar una cámara o un celular en ciertos lugares implica que nos puedan asaltar o hay gente Sí. que dice, ay, ¿por qué me estás tomando fotos? ¿No? Y se ponen muy agresivas. Si es el caso, adelante. Ujú, no Ok, hay ningún problema. sí, Ujú. gracias. Y bueno, también deben de incluir en esta 2 fotografías donde haya alguna participación vecinal, juntas, ferias de la salud, jornadas de limpieza, etcétera. Eh, lo importante de este collage es que se muestre la participación a nivel político que tiene tu comunidad. Ya estando listo este collage, lo van a compartir en el foro y en esta primera intervención van a poner ustedes su collage y van a dar respuesta a 3 preguntas. La primera es cómo se ve reflejada la participación política en tu colonia. 2, desde tu formación profesional, ¿cómo podrías intervenir para que la acción política individual tenga una mayor participación ciudadana? Y ¿cómo consideras la cultura de la participación política en la ciudadanía? ¿Ha tenido impacto en la sociedad? Eh, Ya ustedes van a poner su collage respondiendo a estas preguntas. Posteriormente van a realizar una segunda intervención retroalimentando a alguno de sus compañeros. Eh, no sé, Norberto retroalimenta a Estefanía. Estefanía, observo en tu collage que existen tal y tal participación política dentro de tu comunidad. Déjame comentarte que en la mía, que es una colonia, no sé, vecina o que pertenece a otra alcaldía, el contexto es totalmente distinto, ya que por ser una comunidad que tiene raíces de, no sé, de comunidades de pueblo, por ejemplo, en Iztapalapa, ¿no? Existen muchos pueblos, en otros son más gente que viene de otras regiones, etcétera, ya él podría retroalimentar tu collage y lo que tú estás opinando, ya sería una segunda participación y en tu tercera intervención vas a retroalimentar a un segundo compañero. Tienen que ser 3 participaciones en total. Si ustedes requieren para respaldar sus opiniones o sus afirmaciones, utilizar fragmentos de lo dicho por algún autor, lo pueden hacer siempre y cuando den el crédito correspondiente, poniendo la referencia en sistema APA. Entonces, son 3 participaciones en el foro. Procuren hacerlas en el mismo día. Sé que va a ser imposible cuando yo soy el primero que pone el collage, no va a haber otro collage, ¿no? Entonces, yo hoy pongo mi collage, reviso si y mi primera participación, reviso si al segundo día ya hay algún compañero que ya hizo su participación, lo retroalimento y si ya hay otro tercer compañero que puso también su collage, a él también lo retroalimento. Sé que a veces nos esperamos hasta el último día para subir nuestro trabajo, entonces pues nos tendríamos que esperar hasta que ya más de 2 compañeros suban su participación, pero si ustedes ven que ya hay varios collages, hagan ese mismo día sus 3 intervenciones para que ya no se estén regresando o es válido, ¿no? Regresarse al foro, pero a veces se nos olvida. Nada más ponen una participación, se me pasó y ya no puse la segunda o la tercera y eso pues genera que mi calificación tenga un marcador bajo. No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta o comentario. Si
Si fuese así, para que me lo hagan saber, o si no, para agradecerles su presencia, invitarlos a realizar sus actividades y si existiera alguna duda, pregunta o comentario, me lo hagan saber a la brevedad. En el foro ya les compartí en la segunda intervención que puse el día de hoy, les compartí un libro sobre partidos políticos. Ahí ya viene la historia de varios partidos políticos. Es un libro que publicó, si no mal recuerdo, creo que el Senado de la República. Ya ahí viene la historia de los partidos políticos más clásicos que han existido en México. Ya eso les podría ahorrar un poco la tarea de investigar. Pueden revisar el documento si les interesa, ya de ahí podrían sacar parte de su información. Perdón, maestro, ¿dónde dijo que está el documento? Se los compartí en el foro. Ah, en En el el foro. foro, Muy bien. en el foro de la unidad 2, lo puse hoy precisamente lo coloqué, viene ahí adjunto al comentario que hice el día de hoy, viene en un PDF. Si no lo pudiesen visualizar o no lo pudiesen bajar, me mandan un correo electrónico y se los mando vía correo electrónico. Sí, de hecho dice Los sentimientos de la nación, Museo Legislativo. Muchas gracias, maestro. Sí, revísenlo y si ahí vienen los 3 partidos políticos que les interese, adelante. No está tan actualizado, faltan partidos políticos más contemporáneos, pero si les sirve, lo pueden utilizar. Sí, tiene razón, es del 2004, pero nos va a ayudar bastante con los partidos que ya tienen años. Sí, así es. Si no existiera alguna pregunta o comentario más, les agradezco mucho su asistencia. Los invito a realizar sus actividades que tengan pendientes de la unidad 1, si es que tienen pendientes, y que igual realicen las actividades de la unidad 2, revisen los contenidos de la unidad 2 y que principalmente no se atrasen en sus tareas. Sé que tienen trabajo, actividades, ¿no? Que les ocupan tiempo, pero hagan un esfuerzo para cumplir con sus actividades dentro de esta materia y cualquier duda, pregunta o comentario, estoy disponible vía correo electrónico, en el mensajero de la plataforma o también en el foro de dudas, ya sea de la unidad 1 o de la unidad 2. Les agradezco mucho su asistencia y sigo a sus órdenes. Muchas Gracias. gracias, Gracias, maestro. profesor. Que tengan Hasta buenas luego. noches. No Muchas olviden gracias, anotar maestro. su nombre. Sí, adelante. Te escucho, perdón. Creo que Stephanie quería hablar.